importante, es la conferencia número 27 y se titula Técnica para disolver el yo, los detalles, ¿sí? Entonces, el objetivo de la conferencia del día de hoy es que nosotros aprendamos pues esta técnica que realmente pues es la práctica de muerte en marcha, ¿sí? Es una técnica que consta de que nosotros, por ejemplo, durante el día, de instante en instante, estemos observando esos detallitos que se manifiestan de nuestro ego. Y a medida que nosotros lo vamos observando, o sea, vamos observando esos detallitos, vamos comprendiendo que son detallitos de nuestros egos, de nuestros defectos psicológicos y haciendo esa petición de eliminación a nuestra Madre Divina, pues vamos desintegrando esos grandes defectos psicológicos que nosotros tenemos. Porque como vamos a estar aprendiendo, los defectos psicológicos, incluso los más grandes, los que nos parecen más invencibles y aterradores, están compuestos por estos detalles. Y al nosotros ir eliminando estos detallitos, pues los vamos desintegrando, ¿sí? Y claro, esto pues nos va a permitir que nosotros logremos la castidad científica, el equilibrio de nuestros centros, aquello que nos permite iniciar realmente el trabajo de creación interior, iniciar ese gran trabajo que se le conoce como la primera montaña, ¿sí? Ya nosotros pues hemos hablado en conferencias anteriores que pues si no equilibramos nuestros centros, si no llegamos a ese nivel de castidad que se requiere, pues no vamos a iniciar ese trabajo de creación porque no se va a dar lo que es la prendida del fuego, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr la castidad científica y esa castidad científica se logra dándole un sabio uso a nuestra energía. De allí que tengamos que equilibrar nuestros centros para propiamente comenzar con este trabajo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a estar viendo el día de hoy. Es muy importante esta conferencia porque pues usualmente uno se pierde en torno a lo que es la eliminación de los detallitos que se manifiestan durante el día, ¿sí? Y allí es donde se nos está yendo nuestra energía, porque son detallitos pequeños, pero se manifiestan miles y miles y miles a través de nuestros centros y allí entonces pues unidad por unidad se va agotando nuestra energía y ya pues no tenemos luego energía para crear o allí se da lo que es el saqueo de los centros, como estuvimos viendo en la conferencia número 4. ¿Sí? Que pues allí propiamente hablábamos de los centros, la energía que estos utilizan, en qué estado se encuentran esos centros y el trabajo que nosotros tenemos que hacer con el cuaternario precisamente para llegar a equilibrar pues esos centros. Y ese cuaternario pues está relacionado con esta técnica que vamos a estar viendo el día de hoy, que es pues la muerte en marcha, ¿sí? Bien, comenzamos por decir que este tema esotéricamente se titula la muerte, ¿sí? Internamente a este tema se le conoce como la muerte. ¿Por qué? Porque una persona que empieza a desintegrar sus defectos psicológicos, pues, y comienza a salirse de ese círculo donde está metida toda la humanidad, entonces las personas comienzan a reconocerlo, a llamarlo, o a pensar o a sentir que esa persona, pues, está muerta, ¿sí? Realmente, cuando nosotros estamos aplicando la técnica que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, nosotros de instante en instante vamos a estar eliminando los defectos psicológicos que se quieran manifestar a través de nosotros, ya sea a través del instinto, a través del sexo, a través de la emoción, a través de los pensamientos o a través de las obras, palabras, obras o omisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a experimentar y vamos a ir mostrando un cambio. No vamos a estar reaccionando de la misma manera que lo hacíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, las personas que nos ven desde afuera, pues eso es lo que van a pensar. Van a pensar, oye, pero ya no reacciona, no actúa como actuaba anteriormente. Esta persona está como si fuera un muerto, como si no tuviera sentimientos, como si no le impresionara, como si no le inmutara eso que, o sea, lo que uno le está diciendo, ¿no? Por ejemplo, si a uno anteriormente, pues, se le manifestaba ese yo de la ira cuando le decían algo que a uno no le gustaba o le llamaba la atención o lo corregían, o bueno, una persona, no sé, hacía algo que anteriormente a uno le sacaba la piedra, como uno está muriendo, obviamente uno no va a dejar que esos detallitos se manifiesten, ¿sí?
Anteriormente se nos montaba la ira y uno que comenzaba a gritar, uno comenzaba a ofender a la otra persona, incluso pues uno llegaba a lo que era la agresión física. Pero ahora tenemos la técnica de la muerte en marcha, de estar observando esos detallitos, comprendiéndolos y eliminándolos en el instante y se va liberando entonces conciencia, ¿sí? Entonces se quiere manifestar un deseo de gritar y uno, Madre Divina, elimíname este yo y no grita. Entonces se quiere manifestar un deseo de decirle una ofensa a la otra persona, de incluso pasar a lo físico, ¿no? Darle un empujón a la otra persona. O en el caso de las omisiones, se puede manifestar ese deseo de yo quedarme callado e ignorar a esa persona, que esa también pues es una manifestación de la ira. Entonces, yo estoy matando todo eso, eso obviamente no se está manifestando y pues todo el mundo alrededor de uno se sorprende de que uno no reacciona en la forma en la cual uno lo hacía anteriormente, ¿sí? Pueden incluso tratar de provocar a uno con ofensas, con lo que sea, pero uno está ahí muriendo y entonces ahí como se está liberando la conciencia, uno actúa de forma consciente, no actúa de esa forma reactiva que lo hacía anteriormente, ¿sí? De ahí pues que a este tema se le titule como la muerte, porque en eso se va convirtiendo uno para los demás, en un muerto, ¿sí? No es que pues uno llegue a ese punto donde uno no va a sentir o donde uno no va a pensar, sino más bien que pues lo va a hacer de una forma consciente. Y la conciencia pues todo lo hace en la forma mesurada, lo hace en una forma correcta, lo hace pues en una forma equilibrada, ¿sí? Lo segundo que pues tenemos que aprender es que todos nosotros llevamos dentro de sí una chispa divina. Esa chispa divina pues se le conoce como alma, Udata o también pues conciencia, ¿sí? Recordemos, y esto lo veíamos en la conferencia número 1, también hemos hablado de ello en otras conferencias, que nosotros estamos divididos en tres. Nosotros tenemos este cuerpo físico, que es nuestra máquina humana, que es nuestro vehículo de manifestación en esta tercera dimensión, y pues tenemos también una chispa, tenemos una esencia, y esa esencia está dividida en dos. Hay un 97% de esa esencia, que es a lo que se le llama alma, que está en estos momentos atrapada por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Y hay que hacer un proceso, un trabajo de liberación de esa alma, de esa esencia que está atrapada allí por esos defectos psicológicos y está condicionada. Ese trabajo de liberación lo vamos a hacer con los tres factores para la revolución de la conciencia, específicamente el factor de la muerte psicológica, que es pues lo que estamos explicando hoy en día, ¿sí? También, pues, parte de esa esencia, de ese 100%, queda un restante, un 3%, perdón, que pues está compuesto por esas partes principales de nuestro ser. Este 3% no es atrapable por los defectos psicológicos, aunque cabe destacar que la mayoría de nosotros está dormido, ¿sí? Está pues dormido, fascinado debido a esa fascinación que uno tiene con las cosas de la personalidad. Pero claro, cuando uno comienza a trabajar con los tres factores, pues allí ese 3% se va despertando y ese es el porcentaje que pues nos guía en este trabajo interno que nosotros pues vamos a estar haciendo, ¿sí? Hay una parte de esa esencia que nosotros la hemos mencionado en muchas conferencias. Esa parte pues se le conoce como la Madre Divina. Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, ¿sí? La Madre Divina pues es la parte de nuestro ser que representa el amor y tiene la función o la misión de desintegrar los defectos psicológicos que nosotros ya hayamos observado y hayamos comprendido. Se necesita que se cumplan estos requisitos para que la madre actúe. Que uno haya observado el defecto psicológico, que haya comprendido que es un defecto psicológico, entonces luego uno le hace la petición a nuestra Madre Divina para que elimine el defecto. Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, así como cada uno tiene su ser, ¿sí? Entonces, bueno, así como cada uno pues tiene su chispa, tiene su esencia,
¿sí? Entonces a ella es que nosotros hacemos la súplica, a esa parte que representa el amor dentro de nosotros, para que elimine el defecto psicológico, ¿sí? Bien, cuando pues nosotros comenzamos a hacer el trabajo de la desintegración de los defectos psicológicos, ¿qué va a pasar? Esas esencias que está atrapada o esa energía que está atrapada dentro de nuestros defectos psicológicos va a ir siendo liberada. Entonces, cuando va siendo liberada, obviamente, pues también allí se van liberando virtudes, se va liberando, bueno, se van desarrollando lo que vienen siendo las facultades, también los poderes. Ese 3% que nosotros tenemos que está libre, se va, o esas chispas, esas esencias que van siendo liberadas, se van fundiendo, perdón, con ese 3% que nosotros tenemos libre, y ahí es donde pues la conciencia cada vez va adquiriendo un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, de un 3% pasamos a un 5%, pasamos a un 10%, a un 20%, pasamos a un 30%, a un 50%, un 80%, hasta tanto llegamos al 100%. Allí se ha liberado todas esas esencias que estaban atrapadas por los defectos psicológicos, ¿sí? Es un trabajo, claro está, que tiene que hacerse en base a lo que son los 3 factores, porque si bien con la muerte nosotros vamos a estar liberando estas esencias que están atrapadas, con el nacimiento espiritual es que realmente las vamos a estar fundiendo, ¿sí? Con ese 3 que cada vez se va acrecentando más. Y el sacrificio por la humanidad es el que nos da el impulso y también nos genera los méritos para que nosotros podamos hacer este trabajo, pues incluso hasta más rápido, ¿sí? Ya pues habiendo explicado esto, vamos entonces a dar la explicación de la técnica de los detalles, pero para ello primero tenemos que conocer cómo está estructurado nuestro ego, ¿sí? Entonces vamos a ver a nuestro ego como un árbol. Si ustedes observan un árbol grande, bueno, cualquier árbol, pero vamos a imaginar un árbol grande. Este árbol pues tiene su tronco, tiene sus ramas y da sus frutos. Este árbol también tiene sus raíces. Tiene unas raíces que son muy grandes y tiene unas raíces que son pequeñitas, ¿sí? Tan pequeñas que parecen hasta como unos cabellos, ¿sí? Bien, fijémonos que las raíces grandes son las que sostienen el árbol. Lo sostienen para cuando vengan los vientos, esos huracanes, el árbol entonces pues no se tambalee, no se caiga, ¿sí? Esa es como la estructura que sostiene el árbol. Esas raíces grandes no son las que alimentan al árbol. Las que alimentan al árbol son las raíces pequeñitas que les decía, que son finitas así como unos cabellos. Estas raíces pequeñitas se riegan ahí en la tierra, absorben la savia que hay ahí, los nutrientes que hay ahí en el suelo, y entonces lo pasan al árbol. Estas son las que alimentan al árbol. Gracias a estas es que el árbol se puede pues alimentar, ¿sí? Y por ello entonces puede vivir. Pues sucede que asimismo es nuestro ego. Entonces tenemos el ego, tenemos unas raíces muy grandes que son las que sostienen el árbol, y luego vamos a ver unas raíces pequeñitas que están apegadas a esas raíces grandes, que son las que realmente pues lo nutren, ¿sí? Entonces vemos que nuestro ego, por ejemplo, está compuesto, vamos a decirle así, o las raíces, mejor dicho, las raíces grandes que sostienen a nuestro ego son esos pecados capitales, esas cabezas de legiones, como pues también uno les puede decir. Ahí vemos la pereza, el orgullo, la codicia, la envidia, la gula, la lujuria. Esas son las raíces que sostienen a nuestro ego, pero no son las que lo alimentan, ¿no? Las raícitas pequeñas que vienen alimentando nuestro ego son esos detallitos que se manifiestan en nosotros de instante en instante, ¿sí? Esos detallitos que incluso se camuflan como conciencia, esos yoes buenos, esos yoes sutiles, esos yoes de la personalidad, esos yoes que pues no parecen yoes, pero realmente lo son.
¿sí? Entonces, esos detallitos son sobre los cuales nosotros tenemos que poner nuestro enfoque, mantenernos en autoobservación para irlos descubriendo de instante en instante, porque cada vez que uno deja que se manifieste un detallito de eso, pues esa energía va a parar a alimentar ese árbol que es nuestro ego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos incluso tomar cualquiera de estos defectos y verlo como un árbol en sí mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver la lujuria y la vamos a ver como un árbol. La lujuria tiene sus raíces grandes, entonces allí, por ejemplo, vamos a encontrar el yo enamorado, es un yo bastante grande de la lujuria, vamos a encontrar el yo fornicario, que también pues es un detalle, es una raíz bien grande de lo que es esa cabeza de legión que es la lujuria, ¿sí? Pero vamos a estar encontrando detallitos, por ejemplo, en ese yo fornicario, que es el que le gusta expulsar la energía, que al fin y al cabo es que el que termina pues alimentando a lo que viene siendo el árbol de la lujuria, ¿sí? Entonces, en ese yo fornicario podemos encontrar detalles como el que le gusta expulsarle la energía, podemos encontrar detalles como esas sensaciones también que uno experimenta, podemos encontrar detalles incluso que están relacionados con lo que es pues la ansiedad, vamos a encontrar detalles que, por ejemplo, están relacionados con esas infrasexualidades que nosotros llevamos a cabo, ¿sí? E incluso nosotros podemos profundizar más, porque esos detallitos que yo les estoy mencionando ahora, si nosotros lo tomamos por separado, vamos a ver que se convierten en un árbol y que también tienen sus raíces grandes y tienen sus raíces pequeñas que son las que vienen alimentando pues a ese árbol, ¿sí? Por ejemplo, veamos la codicia. La codicia es una cabeza de legión, pero si lo vamos a estudiar se convierte en un árbol. Entonces, esta codicia tiene raíces grandes que lo sostienen, tales como el yo tacaño, el yo derrochador, el yo trabajador, bueno, sí, el yo ambicioso, el yo acaparador, el yo ladrón, ¿sí? Esas vienen siendo las raíces grandes que sostienen la codicia. ¿Cuáles entonces podrían ser los detallitos, por ejemplo, de lo que viene siendo esa raíz que es la derrochadora, ¿sí? Vamos a encontrar que hay detalles que se nos pueden manifestar como colaboradores. Entonces ahí uno tiene la justificación que uno tiene que ayudar a otros y uno lo ve eso como algo bueno, ¿sí? Entonces es muy tricky, por así decirlo, el tema de que pues usualmente aquellas cosas que uno considera como malas, pues uno las cataloga, las considera más como un defecto psicológico que hay que eliminar. Pero la parte buena de la psicología es la que usualmente a nosotros como que se nos esconde, se nos dificulta más, incluso hay mucho orgullo, uno se apega a esas cosas que pues uno entiende que son buenas, entonces uno no comprende que uno pues viene a sacar sabiduría tanto de lo bueno como de lo malo, ¿sí? Que hay una parte buena de la psicología, hay una parte mala de la psicología, que cuando uno, por ejemplo, se llega a creer bueno, y que pues no tiene que trabajar esa parte buena de la psicología, entonces ahí uno se estanca y al fin y al cabo el yo se sigue manifestando y se sigue alimentando a través pues de ese detallito ahí, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo se presenta una situación y pues en esa situación pues hay como que colaborar, ni siquiera es como que sea obligado, ¿no? Se propone que hay que hacer una colaboración. Entonces yo sé que pues no tengo dinero, que no debo de gastar en este momento en eso, ¿no? Entonces ahí a uno se le manifiesta como hasta ese yo de la vergüenza, se le puede manifestar ese yo de el que dirán, se le manifiesta ese yo que quiere colaborar, ¿no? Que cómo va a ser que todos colaboren, entonces yo no, que eso me va a ayudar a que yo tenga pues una buena relación con los demás y así por el estilo, ¿sí? Entonces uno no se da cuenta que allí pues obviamente se están manifestando ciertos yoes. El caso no es como que uno colabore o no colabore, sino más bien que uno libere la conciencia de lo que se está manifestando allí y que lo que entonces uno vaya a hacer pues sea algo equilibrado, sea algo digámosle así, sea algo pues
consciente, ¿sí? Y bueno, que sea la conciencia entonces la que se manifieste. Si no, que yo sepa cuáles son los yoes, los que se están manifestando allí, que no actúe de esa forma consciente, que no actúe pues estando dormido, ¿sí? Bien, así como nosotros estamos viendo que estos defectos tienen sus detallitos, pues esos detallitos se nos manifiestan a nosotros durante el día de instante en instante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a través de los centros, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo nuestra mente no puede estar tranquila, no puede estar en silencio. Cada pensamiento, futurización, proyección, fantasía que se manifiesta allí en nuestra mente es un detalle de un defecto psicológico, ¿sí? Es un detallito de un defecto psicológico. Cuando uno deja que se manifieste, allí se está consumiendo, o el defecto está consumiendo parte de una porción de nuestra energía mental. Entonces allí se está manifestando. Entonces uno dice, bueno, no, pero yo simplemente estoy pensando, yo no estoy haciendo, pero el defecto sí se está alimentando. Y recuerden que hemos visto cómo incluso pues hay muchos detalles perversos que se alimentan de esta manera. A cualquier cosa que uno le esté prestando atención, que uno le esté dedicando tiempo, que uno le esté pues pensando, uno le está cediendo energía, ¿sí? Aún así pues uno no lo esté haciendo de forma física. Por ejemplo, a través del centro motor, las cosas que nosotros hacemos al día que son innecesarias, o cuánto, por ejemplo, nosotros no hablamos al día, cuántas cosas insustanciales que no nos son de bien, que no nos van a dar ningún beneficio. Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando, allí estamos consumiendo energía de nuestro centro motor, ¿sí? La estamos consumiendo, pues entendiendo que es que se le estamos cediendo allí a los defectos psicológicos, ¿no? Entonces el hecho no es que uno no hable, el hecho no es que uno no haga, sino más bien que lo que uno vaya a hacer lo haga pues de forma consciente, porque la conciencia sabe utilizar la energía, la va a utilizar de forma equilibrada, no la va a malgastar, no se la va a dar a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Si por ejemplo hablamos de las emociones, todas las emociones negativas que nosotros tenemos durante el día desde que nos levantamos. Fíjense que el hecho de nosotros tener que levantarnos de la cama, pues ya nos genera un desagrado, ¿sí? Y en ese desagrado, a ver, ¿qué está pasando? Allí sentimos pues ese hastío, sentimos esa incomodidad, sentimos pues ese desagrado, ¿no? Ese no querer levantarse, que se está entonces alimentando allí. A través de esos detallitos se está alimentando lo que es la pereza. Entonces tenemos ahí el árbol de la pereza que tiene todas sus raíces. Pero ese detallito de que cuando suena, por ejemplo, la alarma, uno no quiere levantarse y uno lo que hace es que comienza a revolcarse ahí en la cama o se arropa pues un poquito mejor o retrasa la pospone lo que es la alarma, ¿no? Para no levantarse en ese momento. Todos esos son detallitos que van a alimentar a ese gran árbol que es la pereza, ¿sí? A ver, a través de lo que es pues el centro sexual. Uno, por falta de autoobservación, no se da cuenta las veces que en el día a uno se le activa el centro sexual. Y cada vez que el centro sexual se activa, pues obviamente ahí se está consumiendo energía, ¿sí? Nuestra energía sexual, que es la energía que nosotros tenemos pues para crear. Uno no se da cuenta, pero cuando pasa una persona que le genera a uno una impresión, ¿sí? Ya sea en cualquier aspecto, ya sea que uno la salude, le da la mano a uno y uno no se da cuenta que el centro sexual se ha activado, ¿sí? O uno le ve algo físico que a uno le atrae, o una palabra, o la voz de la persona, o cómo huele, el perfume que lleva. Todos esos detallitos pues hacen que se active el centro sexual. Y cada vez que se activa el centro sexual, pues ¿qué hay? Hay un desgaste de energía. Y a través de esos detallitos se alimenta ese árbol de pues la lujuria, ¿sí? Y pues así por el estilo. Entonces nosotros tenemos que
pues profundizar, que desarrollar, que esforzarnos por desarrollar más lo que es la autoobservación. Nosotros tenemos que autoobservarnos en cada uno de los centros, porque los defectos psicológicos se manifiestan a través de cada uno de los centros, ¿sí? O tenemos también que autoobservar lo que vienen siendo nuestros cerebros. Tenemos el cerebro motor instintivo sexual, tenemos el cerebro emocional, tenemos el cerebro intelectual y pues los yoes se van a manifestar a través de ellos. Al principio, como nosotros no tenemos la autoobservación muy desarrollada, por eso digo que hay que hacer esfuerzos y súper esfuerzos, pues a uno se le hace fácil pues tomar o agarrar un yo en un centro, específicamente la mente, ¿sí? O la emoción. Uno puede decir, uno puede ver, puede percibir, puede observar, mejor dicho, los pensamientos. Y uno puede, pues, observar que algo no le gusta o que algo le genera, pues, como esa emoción negativa, ¿no? Pero, pues, tenemos que tratar de llevar la autoobservación más allá, ¿sí? Comprender que los defectos psicológicos son una persona y ellos se manifiestan a través de los centros del cuerpo físico, por lo menos esos 5 centros inferiores. Entonces se van a manifestar a través del sexo. Allí, pues como les decía, se nos activa el centro sexual y comienza uno pues a percibir lo que es esa sensación clásica de la excitación, ¿sí? Se nos manifiestan a través del instinto y este instinto pues nos genera atracción, también pues nos genera ciertos tipos de sensaciones, nos puede generar desesperación, nerviosismo y así por el estilo. Tenemos el centro emocional, pues allí debemos observar todas las emociones negativas que nosotros tenemos de instante en instante, ¿sí? Que pueden o se dividen en emociones agradables o desagradables. Es muy común que nosotros pues confundamos las emociones positivas con las emociones agradables y no. Las emociones negativas se dividen en agradables y desagradables porque las emociones negativas forman o vienen de lo que es nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego siente agrado o siente desagrado. Entonces, una emoción negativa, la ira, el miedo, el hastío, por ejemplo, ¿sí? Pero una emoción agradable, que también viene de un yo, pues ahí tenemos las emociones de la lujuria, el uno sentirse pues enamorado, ¿no? Y no estamos hablando de ese enamoramiento de la conciencia, ¿no? Estamos hablando de ese enamoramiento del yo que viene pues de los yoes lujuriosos, esos yoes perros, seductores, conquistadores o esa lujuria emocional morbosa y así por el estilo, ¿sí? Las emociones positivas son las que vienen de la conciencia, como el verdadero amor, como la esperanza, como esa actitud de servicio, bueno, y así por el estilo, ¿sí? También tenemos que, pues, observar nuestra mente, que no se queda quieta, ni siquiera pues un instante. Y allí tenemos que observar pues las planeaciones, las futurizaciones, los recuerdos, las proyecciones, las películas mentales, las charlas psicológicas, las charlas mentales, perdón, o las canciones psicológicas que se nos van manifestando, ¿no? Los yoes diciéndonos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, toda esa planificación. Aquí tenemos que pues observarla. También vamos a observar nuestros deseos, que eso también pues forma parte de el instinto, ¿no? El deseo hacer esto, deseo decir lo otro, que bueno, obviamente cada vez que uno siente un deseo, pues es como un yo que nos está tocando ahí la puerta, ¿no? Para que nosotros le abramos y lo dejemos manifestarse, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros comenzamos con este proceso de autoobservación? Recuerden que la autoobservación en un principio pues está muy atrofiada porque nosotros no la usamos. Un músculo que no se usa pues se atrofia.
Entonces, en un principio es poco realmente lo que uno puede ver. Uno puede ver un detallito, dos detallitos. El caso es que nosotros haciendo nuestros esfuerzos vamos a ir desarrollando esta autoobservación y vamos a ir viendo cada vez más detalles y más y más y más y más y más detalles, porque ni siquiera son cientos los detalles que se nos manifiestan en el día, son miles. Es más, científicamente se dice que nosotros tenemos de 70.000 a 90.000 pensamientos al día. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes, pues todos los pensamientos, todos los detallitos que se están manifestando allí, solamente en ese centro intelectual inferior, solamente allí. ¿Sí? Si le sumamos a eso las emociones que tenemos durante el día, las acciones, palabras u omisiones que hay durante el día, ¿sí? Pues las activaciones del centro sexual, como también les decía, pues son muchos, muchos, miles de detalles los que se nos manifiestan. El caso aquí es que cada vez que a nosotros se nos manifiestan esos detalles, ahí hay un consumo de energía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos también que pues ir reflexionando para que pues vayamos recobrando el valor o vaya recobrando el valor que tiene nuestra energía. Porque cuando uno se va dando cuenta, va comprendiendo el valor que tiene la energía, pues uno ve cada uno de esos detallitos que se le quieren manifestar como lo que es un ladrón de nuestra energía, energía que luego nos va a servir a nosotros para transmutarla y crear pues los cuerpos existenciales de el ser, ¿sí? Si nosotros pues no comprendemos esto, se nos pueden pasar años viendo estos cursos, tomando las conferencias, incluso puede uno convertirse en instructor y no va a iniciar siquiera el proceso de creación porque no se va a dar lo que es la prendida del fuego, porque no se ha dado el equilibrio de los centros y pues obviamente si no se prende el fuego no comienza uno ese proceso de creación, ¿sí? Bien, si nosotros vamos haciendo esto, ¿qué va a pasar? Que el árbol se va desnutriendo y se va secando hasta que muere. Si ustedes le cortan a un árbol su suministro de energía, pues obviamente el árbol va a morir. Incluso ustedes pueden ver cómo cuando uno va a trasplantar un árbol, uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si uno arranca el árbol, pues muchas de esas raicitas se le pierden, ¿sí? Se le desprenden. Entonces el árbol, pues ya cuando uno lo pone en otro sitio, pues se marea, incluso hasta se muere, ¿no? Porque ya pues uno le ha quitado, al ser tan brusco, pues uno le ha quitado todas esas, todas esas raicitas, ¿no? Que son las encargadas de sustentarlo. Entonces, algo similar pasa con nuestro ego. Cuando nosotros le quitamos esas raicitas que son las que lo suplementan, las que le dan energía, pues este entonces se va secando, se va desnutriendo y pues llega el punto en el cual va a morir, ¿sí? Bien, ese proceso pues es el que nos lleva entonces a lograr lo que es la castidad científica. ¿Y qué es la castidad? Nosotros tendemos a pensar que la castidad está relacionada incluso hasta con lo que es el celibato. Y no. La castidad es el sabio uso de la energía creadora sexual, ¿sí? Que es lo contrario a la lujuria, que es cuando nosotros le damos un uso equivocado a nuestra energía, específicamente la energía creadora sexual. Cuando hablamos de castidad científica, pues no solamente estamos hablando del sabio uso de la energía sexual, vuelvo y repito, estamos hablando del sabio uso de la energía en general, ¿sí? El sabio uso de la energía de cada uno de nuestros centros. Recuerden, hablábamos de eso en la conferencia número 4. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿qué pasa? Allí pues el cuerpo físico entra en reposo, el cuerpo astral comienza a desenvolverse, lo que es esa quinta dimensión inferior o mundo astral. El cuerpo vital entonces se asienta y comienza a hacer su trabajo de recargar cada uno de nuestros centros,
que son los que nos permiten llevar a cabo las funciones de sentir, de pensar y de hacer, ¿no? Que son pues esas funciones del alma, ¿sí? Cuando uno se levanta, pues uno está lleno de energía, porque ya se han llenado esas baterías, están repletas, ¿sí? Pero comenzamos nosotros desde que abrimos los ojos a pensar y a dejar que esos pensamientos, a darle larga pues a esos pensamientos, a las charlas mentales, a qué tengo que hacer el día de hoy, a algo que se me olvidó hacer el día anterior. Comenzamos entonces a fantasear o incluso nos metemos en el teléfono. Una de las cosas que actualmente más nos gasta energía pues es el uso del teléfono, aparte de que nos atrofia bastante lo que viene siendo nuestro centro pues intelectual, ¿sí? Porque pues a través de ese aparatico, ¿qué pasa? Uno está alimentando muchos yoes, ¿no? De instante en instante, de momento pues en momento. Comienza uno también pues a tener, por ejemplo, estas emociones negativas, como les decía ahorita, el desagrado de uno levantarse, ¿no? Ahí ya pues uno está alimentando la pereza, que si la ira se me manifestó, que si el miedo se me manifestó, porque por levantarme tarde, entonces ahora voy a llegar tarde al trabajo y el jefe entonces me va a llamar la atención y ahí anda uno todo afanado, ¿no? En pos de eso. Que si se me manifestó la ira porque iba en el camino y bueno, voy tarde y otra persona se me atravesó en otro vehículo o hay un tapón, como le dicen pues en mi país y así por el estilo, ¿no? Que si veo a alguien que pasa, que me gusta, entonces ahí pues se comienza a manifestar lo que es esa lujuria emocional, esa emoción de enamoramiento, ¿sí? Ahí pues entonces estamos nosotros gastando energía. También les hablaba de las obras o les hablaba pues del hablar, ¿no? Esa habladuría insustancial. Entonces allí están todos esos defectos psicológicos consumiendo nuestra energía, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aplicar lo que son los 4 rectos, que inician con la autoobservación. Recuerden que autoobservarse es dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, donde se procesan nuestros deseos, pensamientos, nuestros sentimientos, que como les decía, pues son las funciones del alma, ¿sí? Cuando uno se está autoobservando, pues ahí es donde uno puede descubrir el defecto que quiere manifestarse a través de la máquina y cuál es el centro a través del cual este defecto se quiere manifestar. Entonces, estamos autoobservándonos, nos llega un pensamiento, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí? Claro, recuerden también que el proceso pues conlleva observación, también enjuiciamiento, que es como uno preguntarse si esto que se está manifestando pues es un yo o es la conciencia la que se está manifestando allí, ¿no? Aunque también el mismo hecho de a uno autoobservarse pues lleva intrínseco ese cuestionamiento de que si lo que se está manifestando es parte de la conciencia o es parte de un yo. Entonces uno descubre que es un yo que quiere pues tomar en ese momento posesión de la máquina, manifestarse a través del centro. Entonces ahí es donde uno coloca pues esa súplica a la madre para que lo elimine. Si uno hace eso, ¿qué va a pasar? Primero, está ahorrando energía porque no está dejando que el yo se alimente, por tanto, no nos está consumiendo energía, ¿sí? Y segundo, está uno liberando energía. Recuerden que cada uno de esos detallitos, como les decía, tiene energía atrapada. Cuando uno hace este proceso, entonces la energía que estaba atrapada se libera. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la energía que se ahorra por no dejar el defecto que se alimente y la energía que se libera cuando uno le pide muerte a ese defecto psicológico. Y todo eso pues nos va a llevar a un punto donde pues se va a pensar de manera recta o consciente, también se va a sentir, se va a obrar, se va a hablar, ¿no? Entonces cada centro pues se va a ir equilibrando, va a trabajar con su propia energía, porque recuerden, cuando uno gasta la energía de un centro por darle un mal uso, entonces el centro tiene que ir a saquear el centro sexual, ¿sí?
tiene que ir a saquear otro centro para poder seguir funcionando. Entonces tenemos nosotros que llegar a un punto donde cada centro esté trabajando con su propia energía y no se saquee el centro sexual. Entonces es allí donde se va a dar lo que es la prendida del fuego. Allí es donde la persona pues se convierte en iniciado de la logia blanca. Allí se da ese proceso donde a la persona se le entrega la espada, que en un principio pues es como un cabito pequeño, una espada de plata con una hoja, pues pequeñita, que pues va a ir creciendo a medida que la persona continúa trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia y va entonces creando los otros cuerpos que faltan, ¿no? Regenera cuerpo físico, cuerpo vital, crea cuerpo astral, luego cuerpo mental, luego cuerpo causal y bueno, así por el estilo. ¿Sí? El tamaño de esa espada está relacionada con la condensación de la energía que se va haciendo en la médula espinal. Entonces ustedes pueden ver que este trabajo está basado en lo que es la energía y su sabio uso. Si no sabemos cómo utilizar la energía, realmente no vamos a avanzar. Incluso para nosotros, luego de que se logra lo que es esa prendida del fuego, para nosotros seguir logrando y avanzando en torno a las iniciaciones, vamos a ver que se va a requerir un mayor nivel de pureza en la energía. Y eso está relacionado precisamente con la cantidad de detalles cada vez más sutiles que uno puede observar y puede pues eliminar, ¿sí? Bien, entonces todo este trabajo, pues eso, está sustentado en lo que es la castidad. Y la castidad es el sabio uso de nuestra energía, específicamente la energía creadora sexual, ¿sí? Este trabajo, pues que hemos explicado el día de hoy, nosotros tenemos que hacerlo de instante en instante, de momento a momento. Es mucha la energía que uno pierde durante el día y uno no se da cuenta porque obviamente como uno no está en autoobservación, pues uno no lleva esa contabilidad de los yoes que a uno se le manifiestan, uno simplemente pues está ahí dormido, ahí pues como dicen en mi país completamente pues vendido, ¿no? Y los yoes simplemente pues están ahí manifestándose y uno no se da cuenta pues toda la energía que uno pues está perdiendo, ¿sí? Bien, con esto pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Les dejamos la invitación antes de pasar a leer sus comentarios a la conferencia número 28 que se titula El Cristo Universal e Individual. Allí pues nosotros vamos a estar aprendiendo qué realmente es el Cristo y cómo nosotros podemos llegar a desarrollar y a encarnar ese Cristo interior para entonces formar parte de ese Cristo universal que es a lo que muchos conocen como Dios o también se le conoce como el ejército de la voz o el absoluto.